Muy buenas tardes amigos y amigas tengan todos ustedes. Vamos a continuar viendo ahora el mecanismo de infección a nivel celular del coronavirus para entender qué ocurre en el proceso de infección. Entonces, recordamos la estructura de este virus. Son virus respiratorios con envoltura, material genético de ARN o ácido ribonucleico, y la principal función de estos picos o estas coronas, que son glucoproteínas, así como las glucoproteínas de la membrana, diversas que tiene este virus, como vimos en el primer video, va a ser la adsorción, que es la primera etapa del mecanismo de infección por parte del coronavirus hacia la célula huésped. Recuerda que los virus son células o son partículas, mejor dicho, que son parásitos obligados, o sea, necesitan una célula huésped para poder replicarse o poder reproducirse. En este caso, la célula huésped es el neumocito tipo 1 de clase 1, que es el más abundante en la superficie de los alvéolos de los pulmones, que es donde se lleva a cabo precisamente el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Estas células entonces expresan en gran forma unos receptores que ya comentábamos también desde el primer video, que son denominados AC2 por sus siglas en inglés, en español enzima convertidora angiotensina 2, y se encargan de la regulación de la presión sanguínea, de la presión arterial. Es un punto de regulación en el pulmón debido al ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Eso va a permitir regular también, junto con los riñones, la presión arterial. Entonces, estas células aquí las representé con su membrana. Todo esto es la célula del pulmón o neumocito de clase 1. Contienen receptores, que son estos en color azul. Estos receptores, bueno, básicamente son como antenas, ¿no? Van a permitir recibir las señales del exterior para que la célula entonces pueda llevar a cabo una función determinada. En este caso, pues para convertir la angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un paso en la regulación de la presión arterial. Entonces el virus se va a unir aquí mediante estos picos, estas coronas, hacia esos receptores. Y básicamente podríamos hablar de que es como lo hace una llave con su cerradura. Una llave solamente puede abrir una cerradura, entrar y abrir la cerradura. Entonces lo mismo pasa con estos receptores, son muy específicos. Y el coronavirus, por esa razón, así como los demás virus, son específicos de infectar a ciertas especies que expresen esas proteínas o estos receptores en la membrana, y no pueden infectar otros tejidos u otras especies de animales o vegetales, porque son sumamente específicos para estas células. Una vez entonces que se genera la unión, que se establece en la superficie el virus, vamos a pasar a la segunda etapa, que es el ingreso del virus mediante la formación de una vesícula. Bueno, esta vesícula envuelve al virus con la misma membrana celular, misma parte de la membrana de la célula, y va a permitir el traslado de la partícula viral hacia el núcleo, donde va a integrar su genoma. Esta vesícula, cabe mencionar que es muy importante para el virus, ya que le permite pasar desapercibido ante los sistemas de reconocimiento de inmunidad innata por parte de la célula, y así pues no se despierta la respuesta inmunológica rápidamente. En otras palabras, el virus puede pasar desapercibido sin que el sistema inmunológico lo detecte fácilmente. En la integración, ¿qué ocurre? Bueno, este genoma o este material genético que tiene el virus, que es RNA, va a integrarse al ADN o DNA de la célula huésped y luego poderse expresar de manera normal en la célula huésped. Eso nos lleva al cuarto paso en este mecanismo de infección, que es la expresión proteica viral. La célula entonces va a seguir con su actividad normal. En un inicio va a seguir produciendo sus propias proteínas, incluyendo proteínas de membrana, enzimas que permiten el metabolismo, entre otras proteínas que la célula pues también requiere en su estructura. Cuando analizamos ese mecanismo de expresión proteica,
tenemos que hablar de dónde ocurre esto, ¿no? La expresión de proteínas, una vez que este material genético ha sido transcrito o copiado en la molécula de RNA mensajero, ¿sí? Que es lo que vemos en la cuestión de la genética, la molécula de RNA mensajero o ácido ribonucleico mensajero se encarga de llevar precisamente el mensaje que está en el libro del ADN. Digamos que el ADN representaría el libro con la información correspondiente a esta célula y es copiado a un transcrito o se transcribe a una molécula de RNA mensajero. Es mensajero porque va a llevar el mensaje que tiene ese libro del DNA hacia los ribosomas. Estos ribosomas son estructuras que se especializan en fabricar proteínas y están incrustados o están embebidos en lo que es este organelo celular, el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, recordando un poco de la biología celular, de nuestras clases en biología básica sobre la célula, el retículo endoplásmico rugoso se divide en dos, liso y rugoso. El liso no contiene ribosomas y el rugoso es el que contiene los ribosomas. O sea, una serie de sacos membranosos apilados, unidos unos con otros, que están intercomunicados, y allí en esa parte se va a llevar a cabo esa síntesis de proteínas, incluyendo las proteínas también ya del virus. Una vez que el virus ha completado este procesamiento o esta expresión de proteínas, vamos a la etapa número 5, el ensamblaje. El ensamblaje va a implicar que todas estas proteínas, incluyendo los componentes tanto internos, el material genético, va a insertarse una copia de ARN, aquí en color rojo, proteínas que ensamblan al virus, tanto en su membrana como de superficie. Vamos a tener el virus completo, capaz de infectar, y vamos a la última etapa en el mecanismo de infección, que es la salida. En la salida, pues igualmente va a adquirir parte de la membrana celular, parte de la membrana de la célula huésped, y se recubre con ella, ya que esto le va a permitir completar su ensamblaje final. Así, en la salida entonces vamos a tener una producción en una infección activa de unas 100.000 partículas virales o copias del virus en un periodo de 24 horas, ¿no? Imagínense, ¿no? En 100.000 copias del virus en 24 horas. Así que ese es el mecanismo general de infección. Cuando estas copias o partículas virales han salido, entonces ya pueden volver a infectar de nuevo otras células sanas y así seguirle causando el daño a estas células, porque inhiben la expresión proteica propia de las células huésped, y también al salir de la célula van dañando la membrana celular, con lo cual generan pues algunos poros, algunos huecos en la membrana, y le causa la muerte. Cuando estas células van muriendo, bueno, el tejido pues obviamente deja de funcionar y nos va a llevar a los síntomas, a la manifestación de los síntomas de la enfermedad. ¿Qué factores son de mayor riesgo para que una persona se le establezca la infección? Bueno, de entrada, estadísticamente se sabe que la edad, personas de 60 años o mayores, son en general más susceptibles a que se establezca la infección del coronavirus. La hipertensión, cuando tú eres una persona hipertensa, pues también resulta que eres más vulnerable. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, estos receptores de los neumocitos, los AC2, se convierten en la angiotensina 1 a angiotensina 2, se van a expresar con mayor abundancia o en mayor número en las personas con hipertensión, debido a que tienen que regular más la presión arterial, y entonces los virus se encuentran más abundantemente o con mayor número estos receptores. La diabetes, otro problema, porque el azúcar en la sangre va a inhibir la actividad de los glóbulos blancos o leucocitos de la sangre, que al final de cuentas son los soldados, son los guerreros celulares, entre ellos los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, etc. ¿Por qué el exceso de azúcar en sangre ocasiona esto? Bueno, bloquea la membrana celular de estos leucocitos,
impide que puedan absorber el oxígeno de manera más eficaz, y si se impide el acceso del oxígeno, el metabolismo, la producción de energía baja, y por consiguiente las funciones de pelea, de lucha de estas células, pues obviamente se va a disminuir. Así que los factores que desencadenan a la diabetes, o incluso aunque no tengas tu diabetes, puede ser que estés en un término de prediabetes con azúcar alta, más allá de o cercano a los 100 miligramos por decilitro, ya nos indica que hay en ayuno una cantidad de azúcar considerable, así que vamos a bajarle las azúcares también para evitar pues debilitar nuestro sistema inmune. El fumar, obviamente, cuando está asociado a la enfermedad pulmonar crónica obstructiva o el EPOC, bueno, pues peor aún, ¿no? Porque precisamente esta enfermedad se da a nivel de los alvéolos pulmonares, los va a bloquear, los va a saturar de partículas suspendidas del humo de cigarro, y también muchos de los químicos que contiene el cigarrillo, como seguramente habrán escuchado, pues son cancerígenos o son promotores de la formación de células malignas o tumores. Así que si nosotros tenemos este hábito de fumar constantemente, va a ser un factor de alto riesgo para ser más vulnerables ante el ataque del coronavirus. Vamos a evitar o vamos a disminuir, si tenemos este hábito de fumar, a irlo dejando poco a poco. Lo mismo ocurre con el alcoholismo. En esta enfermedad donde ya se establece la adicción por bebidas alcohólicas, bueno, el alcohol en general se sabe ya clínicamente tiene un efecto inmunosupresor, así que si la persona constantemente bebe en exceso, frecuentemente bebe en exceso, pues vamos a tener un problema también para la infección por coronavirus. Ahora, los síntomas asociados comúnmente son la tos seca, fiebre, cansancio crónico, dolor general de articulaciones, dolor de garganta y cabeza, así como disnea, que es la dificultad para respirar. Así que hay que tener bajo observación estos síntomas. De esta manera concluimos este video y nos vemos en la próxima.